Buenos días alumnos, soy su docente Catherine Yachachén Picón del curso de Historia. El tema que vamos a desarrollar en el curso de Historia es el nacionalsocialismo en Alemania, que va a surgir después de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver cuál fue la situación de Alemania en ese contexto. Tenemos ahí un personaje muy conocido también como Führer. Este personaje fue un político militar y dictador alemán de origen austrohúngaro. Fue canciller imperial desde 1933 y es conocido como el Führer, conocido en su obra Mi lucha como la persona que iba a liderar y llevar las políticas del país. De Alemania, desde 1934 es el líder hasta su muerte. Llegó al poder al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o conocido también como Partido Nazi. Estableció un régimen totalitario durante el periodo conocido como el Tercer Reich o Alemania nazi, ya que él cumplía la función de gobernante y también de canciller. Inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939 y es una figura clave en la perpetuación del Holocausto. Ahora vamos a ver aquí la situación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver que la Constitución de 1919, que es la Weimar, establece una república federal y parlamentaria. Está en dicha Constitución. También este gobierno republicano estaba presidido por Friedrich Ebert, que debió enfrentar la situación política, crisis económica, ya que en enero de 1919 hubo el levantamiento espartaquista, el pago también de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial, ya que se firmó un tratado de Versalles, que este tratado afectó la economía de Alemania. Tenemos también el creciente déficit presupuestario, tenemos la inflación y la desocupación existente. Tuvo que ver este personaje que era Friedrich Ebert. Debió enfrentar dicha situación. Tenemos también acá, por ejemplo, con relación a la inflación, se va a suscitar en el año de 1923. Va a ser una situación, una inflación que perjudicó severamente a los obreros, a la misma vez también a la clase media. Ello se va a determinar por la radicalización política de dichos sectores sociales. En noviembre de 1923 se produjo un golpe de Estado, vamos a verlo acá. Este golpe de Estado va a ser protagonizado por Adolfo Gustavo Hitler, que fue el jefe del Partido Nacional Obrero Alemán nazi, que apoyado por la fuerza de extrema derecha, vamos a ver que él va a dar el golpe de Estado. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí que Hitler va a fracasar y el gobierno alemán va a decretar la disolución del partido nazi y el encarcelamiento de Gustavo Adolfo Hitler. En ese proceso de que iba a estar encarcelado, estuvo por meses, aproximadamente 10 meses, pero tenía una condena de más años, ¿sí? En el tiempo que estuvo encarcelado, él va a escribir su obra, que es La lucha, disculpen, Mi lucha, que es Mein Kampf. En este libro él va a sustentar la base de su doctrina política, cómo gobernaría o qué aspectos son considerados
en su doctrina política. Aquí vemos que entre los años de 1924 y 1929, Alemania va a recuperar la estabilidad política y también económica durante el régimen democrático conservador de Paul Hindenburg. Vamos a ver eso, que se va a recuperar la estabilidad política y económica de Alemania. Entonces, esta situación va a conducir también, ¿sí?, a la consolidación del régimen democrático durante el gobierno de este personaje, que fue un personaje conservador, que es Paul Hindenburg. Tenemos ahí también, pero no todo fue bonito, ya que en 1929 vamos a ver la crisis económica que va a generar graves repercusiones en Alemania, como el aumento de la desocupación. Vamos a ver que en este contexto también las grandes industrias y lo que es la derecha conservadora van a prestar apoyo al Partido Nacional Obrero, conocido también como nazi, el partido nazi, viendo a este partido como un medio para frenar el crecimiento del avance comunista y la única alternativa viable, al menos para asegurar, ¿no?, era solucionar esa crisis. A partir de entonces vamos a ver que el partido de Hitler acrecentó su influencia, o sea, se hizo más conocido, convirtiéndose en 1930 a 1932 en el partido, ¿sí?, en la primera fuerza de Alemania. Y también hizo resaltar el reconocimiento de su partido nazi. Tenemos aquí la doctrina nazi. Vamos a ver que la ideología del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que fue fundado por Hitler en el año de 1920, era digamos, ahí era, o acentuaba sus bases sobre sobre la política, en el aspecto político, en el aspecto social y también religioso. Tenemos que la doctrina nazi expuso también en su obra Mi lucha, la forma de gobierno que él iba a tener, planteaba, ¿no?, o cómo tenía que tener un país. El primer punto era un Estado autoritario y una sociedad jerarquizada. Tenemos esa sociedad jerarquizada, debería de tener a un caudillo, que este personaje era el Führer, el jefe predestinado para conducir el destino de la nación Alemania, el que iba a gobernar. Era el líder del que va a emanar todo tipo de autoridad. Tenemos también que en su libro plantea la idea de la raza superior, ¿sí? Entonces, el nazismo va a concebir o va a tener la idea de creerse superior, ¿sí?, de creerse superior, ya que ellos van a ser los destinados al dominio y que puedan direccionar el mundo. Vamos a ver, tal idea racista va a ser el núcleo de su ideología, llevando a considerar como razas inferiores a los demás grupos humanos no germanos. Entonces vamos a ver que para Hitler las razas inferiores eran los negros, los esclavos, los judíos, y la raza superior era la raza aria, ¿sí? Tenemos también la idea del espacio vital. ¿Qué quiere decir eso? Que él plantea que se debe de recuperar los territorios perdidos en 1919 en ese dicho tratado de Versalles. Entonces, ¿qué quería? Que los nazis combatieran el Tratado de Versalles,
pretendiendo recuperar los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial de 1919, que finalizó con ese tratado. Asimismo, busca lo que es expandirse hacia el este y colonizar las llanuras de Rusia. Entonces, él no le gusta perder y por eso fomenta en su doctrina nazi la idea del espacio vital, recuperación de los territorios perdidos en 1919. Ahora vamos a ver el régimen nazi, ¿sí? Tenemos ahí cuando hablamos de la conquista del espacio vital, estamos hablando también del Gran Reich o del Imperio. Tenemos el régimen nazi. Tenemos ahí el régimen nazi. Tenemos el ascenso de Hitler a la Cancillería. Va a dar lugar y se va a iniciar el proceso de liquidación de instituciones republicanas. Esto que hizo que el gobierno nacionalsocialista disuelva el Parlamento, decretando la prohibición de los partidos comunistas. También acababa con la oposición sindical y política. El partido nazi fue declarado como único partido legal cuando fue canciller Hitler. Tenemos que en agosto de 1934 muere Hindenburg y Hitler va a asumir las funciones del Estado, ¿sí? Junto con las funciones de canciller también. Es así que se va a dar el Tercer Reich alemán, que es el Führer, que viene a ser Hitler, impone el Estado nazi y va a imponer un Estado dictatorial. El Partido Nacional Socialista dominó toda la vida política, social y económica alemana con su organización y sus agrupaciones en el Tercer Reich. Tenemos entre lo que impone el Estado nazi o el Führer es el incumplimiento de las cláusulas del Tratado de Versalles. Se efectúa que el ejército alemán recupere o dé inicio a la política expansionista de dicho territorio. Tenemos también, con relación a la economía alemana, fue reactivada mediante el desarrollo interior de diferentes sectores y va a fomentar también la productividad. Así también vamos a ver que a través de programas de obras públicas se consigue disminuir la desocupación en Alemania. Con relación, vemos también la policía, ¿sí? Vamos a ver a la policía secreta del Estado y servicio de seguridad del Partido Social Nazi. Por ejemplo, organizaron y van a llevar a cabo de manera brutal la persecución de los judíos en campos de exterminio. Va a darse el asesinato de los judíos en ese tiempo. Fue el más conocido o fue el más grave de los crímenes del régimen de Hitler, ya que ellos se creían superior, ¿sí? La raza árida era superior y supuestamente los judíos eran vistos como inferior y enemigos. Por ejemplo, y con los enemigos que hacía el exterminio, se llevó a cabo exterminios de esta raza. Había también los esclavos, también, pero no se terminó, no fue igualmente, no se dio el exterminio como lo hicieron con los judíos, que era una raza inferior. Gracias.